Dos palabras que pueden ayudar a que uno se sienta mejor en la vida: solidaridad y filantropía. ¿Cómo buscar en uno ser solidario? Yo, en mi caso, fue de manera inconsciente. En los tiempos de mi colegio, cuando ni siquiera sabía que algún día yo podría ser comunicador, poder estar en la televisión, en la radio, ahora en este nuevo medio digital, yo sentía que si nos juntábamos todos, y habían varios que tenían inquietudes similares, podíamos hacer algo que nos diera satisfacción a la mayoría. Y decidimos un día pintar la fachada del colegio. Y después de pintar la fachada del colegio, todo con voluntario, porque la gracia de la solidaridad, también de la filantropía, es que esto sea totalmente voluntario. Una pregunta: ¿quiénes quieren participar en esto? Y hay algunos que dicen que sí y otros dijeron que no. Pero los que dijimos que sí, cuando vimos la fachada pintada nos sentimos orgullosos, porque así cuando llegábamos al colegio nuestra fachada estaba un poco fea. Nos enseñaron cómo teníamos que hacerlo, la combinación de las pinturas, seguramente manchamos un poco más allá de lo que teníamos que manchar, pero gracias a eso nos decidimos a hacer algo en conjunto con el colegio, una multicancha. Me acuerdo que nosotros pusimos el trabajo más bruto de lo que podíamos hacer sin mucho conocimiento y por supuesto el colegio después hizo las terminaciones y puso, por ejemplo, los arcos del básquetbol y una serie de cosas que necesitaba ya la profesión de un especialista. Cuando yo empecé en este trabajo de las comunicaciones, al poco tiempo yo sentí también que yo tenía una posibilidad. Yo estaba llegando a mucha gente y si yo podía convencer a esas personas, podíamos hacer algo por los demás. Recuerdo que, ustedes saben, yo soy chileno, mis inicios en la televisión, los primeros 24 años fueron en Chile. Ahí empecé haciendo primero un show dominical durante pocas semanas, después empecé haciendo Sábado Gigante, también hice Noche de Gigante y me di cuenta que había un problema que tenía poca solución. Habían, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de allá de la década del 60, habían muchas personas que tenían hemofilia. Esa, de lo que yo me acuerdo de ese entonces, decían que era la enfermedad de los reyes, porque esto se producía mucho por la consanguinidad, o sea, cuando tenían relaciones personas de una misma familia, y entonces tenían este mal que se llamaba hemofilia, que producía hemorragia, necesitaba de transfusiones, y si uno tenía una máquina liofilizadora, eso ayudaba a este procedimiento. No sé muy bien cómo funcionaba. Entonces decidimos consultar cuánto valía una máquina liofilizadora. Valía $40.000, era mucho dinero para ese entonces. Acuérdense, estamos hablando de la década del 60. Pero yo hice una campaña por televisión y juntamos los $40.000 y logramos, con la ayuda del mismo canal, importar esta máquina liofilizadora y se la entregamos al hospital estatal más populoso de la ciudad de Santiago de Chile. Quiero contarles que esa máquina estuvo durante 20 años en un pasillo y nunca se pudo conseguir la autorización. Así es la cosa para botar una muralla y poder meter la máquina adentro. Cuando logramos la autorización, la máquina estaba obsoleta. Eso fue una gran depresión para mí. Pero seguí en este trabajo comunicacional, seguí en este trabajo de la televisión, me fue bien. Y entonces tuve otra idea, esta fue una idea personal, en que había visto que la diaconía, que era la Iglesia Católica, hacía un trabajo con familias campesinas con conejos de Angora, en que el pelaje era muy valioso, qué sé yo. Y entonces yo descubrí que habían personas de bajos recursos que consumían muy poca carne. Y consultando con unos médicos, con unos especialistas, me dijeron que efectivamente el consumo de mayor cantidad de carne le podía beneficiar a toda esta familia.
Entonces la idea era hacer 100.000 jaulas, así con auspicios, para poder, los auspicios que nos permitieran tener el dinero para construir las jaulas, y queríamos hacer un plan piloto con 100 parejas de conejos en un municipio de Santiago, concretamente fue el municipio de La Reina. Me dieron un lugar donde pusiéramos los 200 conejos, pusimos un cemento abajo, un radier así como de 5 centímetros. Lo que yo no sabía es que los conejos pueden horadar cualquier cosa. Y eso produjo una tremenda plaga de conejos en ese entonces, que se comían las flores de los jardines. Fue un tremendo problema, así que cancelé la idea de las jaulas, la idea de los conejos. Teníamos toda una idea muy completa. Íbamos a hacer también con la piel de los conejos, íbamos a hacer una cooperativa para entregarlo para Europa, porque se ocupaban para los cuellos y las orejeras en ese entonces, en los tiempos de invierno en los países europeos. Pero finalmente eso quedó en la nada. Así que con los años uno fue teniendo más y más éxito, y el éxito de pronto a uno le produce, yo lo he dicho en otras oportunidades, la depresión del éxito. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué cosa mejor? Y entonces a mí me tocó ir a un programa de un colega, y uno siempre es muy competitivo. Ese colega regalaba una cantidad de dinero y yo llevaba de parte de mi programa, que en realidad era de mi bolsillo, un poquitito más de dinero. Resulta que yo gané en ese programa, que en Chile se llamó Dingo Londango, donde llevaban personas conocidas de la televisión a que hicieran algún acto. A mí me tocó cantar y yo gané. Y representé una institución que se llamaba Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado. Fui a visitar sus instalaciones. Era una vieja casona donde con mucho esfuerzo las enfermeras podían llevar a los niños en vilo con unas prótesis muy pesadas a un segundo piso. Yo dije, yo había escuchado de la Teletón de Jerry Lewis. Si yo pudiera hablar con Jerry Lewis fue un famoso comediante de Hollywood. Fui a hablar a la Embajada de Estados Unidos y una persona que de ahí de la embajada me dijo, sí, yo le puedo conseguir una entrevista con Jerry Lewis. Fui a hablar con Jerry Lewis. Por supuesto, imagínense, un joven en ese entonces, de poca edad, va a hablar con una gran estrella de Hollywood que estaba haciendo un show en Las Vegas, que me recibió entre el primer show y el segundo show, como a la 1 de la madrugada. Pues el segundo show era como a las 2:30 de la madrugada, en Las Vegas, donde están todos los casinos. Ahí estaba actuando él. Por supuesto, me atendió amablemente, pero lo único que me dijo, mire, yo le voy a poner en contacto con la persona de mi institución, porque él hacía una teletón para la distrofia muscular, para buscar una solución, una mejora a la distrofia muscular. Bueno, finalmente yo me di cuenta que como lo hacía Jerry Lewis, no lo podíamos hacer nosotros. Nosotros lo teníamos que hacer de una manera diferente. Jerry Lewis lo hacía todo con tarjeta de crédito. En la década del 60, en Chile todavía no habían tarjetas de crédito. Lo hacía en base a promesa, que después la gente cumplía. Yo no sabía muy bien si en Chile la gente iba a cumplir las promesas. Total que yo llegué y fui a hablar con el presidente de esta Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado y le dije que yo pensaba que podíamos hacer una campaña para juntar $1 millón. Tuve la oportunidad de convocar públicamente a otros colegas míos que trabajaban en la televisión. En ese entonces la televisión era un medio nuevo, un medio muy potente nuevo, que estaba desplazando otros medios tradicionales como la radio, como el cine. Y mis colegas, uno de ellos fue el primero que me dijo que sí, otro me dijo que sí. Finalmente, para hacer el cuento corto, logré que esta primera Teletón se pudiera hacer a través de los canales de televisión que en ese entonces existían y que pertenecían a las universidades y también un canal estatal. Hicimos este primer programa y este primer programa fue un tremendo éxito. No juntamos $1 millón, juntamos $3 millones, que si los trasladamos a hoy día son como $30 millones. ¿Y qué hacer?
porque lo que queríamos hacer era poner un ascensor en la vieja casona, arreglarlo, pero ¿qué hacer con todo ese dinero? Hasta que decidimos hacer un instituto en Santiago, construir algo nuevo, con la última tecnología de ese entonces. Y lo hicimos, pero mientras lo estábamos haciendo para la segunda Teletón dijimos que lo íbamos a instalar. O sea, el dinero era para conseguir toda la tecnología que se necesitaba y el dinero para manejar el instituto el segundo año, y lo logramos con más éxito todavía. Entonces nos reunimos los 2 o 3 personas que habíamos iniciado este nuevo proyecto y decidimos solucionar el problema de Chile haciendo un instituto en el norte, en Antofagasta, que quedaba como a 1000 kilómetros hacia el norte, otro en Concepción, que quedaba como a 700 kilómetros hacia el sur, qué sé yo, no sé los kilómetros exactos, uno en Valparaíso y otro en Santiago. Y así lo hicimos durante 5 años, y al 6º año hicimos un gran programa que se llamó Gracias Chile, para ayudarle a todos estos institutos a seguir adelante. Felicitamos a todo el mundo, la solidaridad que nos habían prestado, y entonces vino el presidente de esta institución, Sociedad Pro de Ayuda al Niño Lisiado, que después se transformó en Teletón, Fundación Teletón, y dijo, el señor era un gringo, entonces tenemos que cerrar los institutos porque no hay dinero. Y ahí me di cuenta que este acto solidario implicaba un compromiso para siempre. Y han pasado 46 años y tenemos 14 institutos ahora. Y de esos 90 niños, que era el 5% de los niños de Santiago, de la capital de Chile, hoy día atendemos 32.000 familias, tenemos 14 institutos a lo largo de todo el país. Faltaban 2 regiones de Chile y tenemos 2 institutos más en construcción. Y todo lo hemos hecho por la solidaridad de Chile. Pero en medio de esto empezaron a escuchar en otros países que lo que estábamos haciendo tenía este resultado, y vinieron de Colombia, y vinieron de México, y vinieron de varias partes. Entonces decidimos crear una fundación internacional que se llama Oritel, Organización Internacional de Teletones. Eso cubre 12 países de América Latina, cada país hace su propia Teletón, ahí nos juntamos para estudiar cómo mejorar nuestro marketing, hacemos simposium médico, compramos insumos todos juntos para que baje el costo. Eso ha tenido bastante éxito. Por supuesto, hemos cumplido ya 46 años volviendo a Chile, y yo, por mi edad, hace un par de años di un pase al costado, un paso al costado que me ha costado bastante. Estoy muy orgulloso de esta oportunidad de haber podido participar, pero también me da pena tener que dejarlo, pero hay que darle paso a las nuevas generaciones. Fui aprendiendo de esto de la solidaridad, cómo se podían hacer cosas tan importantes. Imagínate, atendíamos el 5% de los niños de Santiago, hoy día atendemos el 97% de los niños de todo el país. Y podemos mejorar más todavía. Y hemos incorporado la última tecnología y hacemos telerehabilitación, rehabilitación a distancia, especialmente durante la pandemia. Pudimos atender a los niños a través de este sistema en que nos veían o en computador o en un iPad o en un teléfono, y podíamos corregir los ejercicios que hacían los niños en la casa en rehabilitación, y cuando necesitaban un médico lo pedían y ese médico los iba a ver a la casa. Entonces yo entendí que la solidaridad era muy importante, pero en el tiempo también aprendí que algo nos faltaba, que es la filantropía. La filantropía en Estados Unidos es un gran éxito. La gente orgullosamente dice, me fue bien en esto, me gané $1 millón, voy a dar $200.000, me gané 100 millones, voy a dar 10 millones para hacer tal cosa que se necesita porque no está en las prioridades del país. En cambio, en nuestro país es difícil convencer, y en muchos países de América Latina pasa lo mismo, porque demonizan a las personas que les va bien. Entonces dicen, mira, si donó esto, esta persona que es tan rica, es porque le pasa esto, porque le pasa esto otro. Pero me he dado cuenta que la filantropía, si ustedes ven, en todos los hospitales, en las universidades,
aquí en Estados Unidos hay cualquier cantidad de letreros de personas que orgullosamente dicen: yo auspicio esto, yo estoy ayudando a esto otro, yo me comprometí por 5 años. Entonces creo que estas dos cosas, la solidaridad, que es juntar a mucha gente frente a una necesidad común, como en el caso de lo que estoy hablando de la solidaridad, o la filantropía puede ser para cualquier otra cosa. Me parece que estos dos conceptos ayudan a sentirse mejor. Yo creo que todas las personas que han apoyado, son millones las personas, no puedo hablar de los otros países porque no lo conozco tan íntimamente como conozco los de Chile. Yo sé que todas las personas que alguna vez se pusieron en la fila del banco o ahora electrónicamente donan a través de un botón digital, porque hoy día las tecnologías son distintas, se sienten orgullosos, satisfechos de haber podido participar en esta campaña. A tal punto que un día le dimos un diploma a la gente cuando daban una donación. Y yo he ido a muchas casas y he visto que en los living tienen en la muralla el diploma porque se sienten orgullosos de haber hecho este acto solidario. Y yo, al contarles esta historia brevemente, que seguramente la historia es mucho más larga, tiene muchos matices, quiero sí decirle que me siento muy orgulloso de haber podido colaborar y participar de una campaña solidaria. Y le pregunto a usted, ¿hay algo que usted quisiera hacer en favor de los demás y que no lo ha hecho todavía? ¿Hay alguna campaña de la cual usted ha participado? ¿Cuál es su opinión de la solidaridad? ¿Ha hecho usted algún acto filantrópico? ¿Siente usted que además de preocuparse usted ha hecho algo por los demás? Pregunta más importante, ¿ha sentido usted la satisfacción de haber hecho algo por los demás, por pequeño o grande que sea?